Gloria a Dios. Buenos días a todos. ¿Cómo amanecieron? ¿Todos están bien? ¿Ya saludó a su hermano que está a su lado? Aunque traiga mala cara, dígale, hermano, aún así te amo. Gloria a Dios. Estoy bromeando, no se me pongan tan serios. Bienvenidos esta mañana a la casa del Señor, hermanos. Les quiero decir que hoy, domingo, es el último servicio del año 2019. Como mencionaba mi esposa, hermano, ninguno de nosotros imaginaríamos hace 40 años que llegaríamos al año 2020. Probablemente algunos de ustedes, algunos de nosotros hace 40 años estábamos en nuestros países de origen, sin creer que un día nos estaremos reuniendo, hermano, en un país lejano llamado los Estados Unidos. Pero Dios tiene un plan perfecto, hermano, para cada uno de los suyos. Y Él lo lleva a cabo, amados hermanos, en el momento que Él lo quiere. ¿Cuántos dicen amén a eso? Voy a invitar a la iglesia que se ponga de pie. Y al ponerse de pie, también lo invito a buscar en la segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Y vamos a leer el verso 1 y el verso número 9. Amén. En esta mañana estaré compartiendo un tema, hermano, que nos debe hacer reflexionar. Mi esposa, hermano, sin que hayamos hablado absolutamente nada de lo que ella mencionó, ella estuvo adelantando palabras, hermano, de lo que voy a estar compartiendo yo esta mañana. Hermanos, hay una advertencia hacia el futuro y la iglesia debe de escuchar esa advertencia. La palabra de Dios nos enseña, hermano, cómo prodigiosamente, hermano, José el soñador, me imagino que todos de nosotros conocemos la historia de José. José el soñador, hermano, después de que viene el faraón y le cuenta un sueño que tuvo, José, hermano, le dijo que esa era una advertencia. ¿Advertencia de parte de quién? De Dios. ¿Para quién? Para los suyos. Por eso los suyos, hermano, que en esta mañana amablemente hemos decidido venir a la congregación, hermano, y escuchar la palabra, yo le quiero decir, hermano, que no se duerma. Porque el enemigo, hermano, cuando toco este tipo de temas, la gente tiende a dormirse. Porque de esa manera los mantiene más controlados. Pero más sin embargo, hermano, lo invito a poner toda su atención en lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Y si Dios te habla, hermano, dice la palabra de Dios, que no endurezcamos nuestra cerviz. Porque ahorita que tenemos tiempo, hermano, de arrepentirnos, hagámoslo. Porque probablemente llegará un momento en el cual no lo podamos hacer. ¿Ya tiene la palabra de Dios, hermano? Dice la santa y bendita palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 1 y el 9. Verso 1 dice, también debes de saber esto. Voltea con tu hermano y dile, también debes de saber esto. ¿Está seguro de lo que le dijo a su hermano? También debes de saber esto, dice la palabra de Dios, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que estamos viviendo tiempos peligrosos? Mire, hermano, tiempos peligrosos, más peligrosos que en ninguna parte de la historia de la humanidad. El versículo 9 dice, y estamos sobrepasando el 2 al 8, porque enseguida lo predicaremos el próximo martes. Verso 9 dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta. ¿A quién? A todos, como también lo fue la de aquellos, refiriéndose a los que vivieron, hermano, en el tiempo de Noé. La insensatez, hermanos, les ganó. Por eso en esta mañana, hermanos, como último tema del año, quiero compartir esta advertencia con ustedes. Que ninguno de nosotros, hermanos, pasemos por alto esta advertencia. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias esta mañana por esa maravillosa oportunidad que nos das de venir delante de tu presencia. Te pedimos, Dios Todopoderoso y Eterno, que seas tú a través de tu Espíritu Santo usando este vaso frágil, Señor. Que tu palabra pueda llegar al corazón de mis hermanos y que ellos puedan recibirla. Y que cada uno de ellos, hermano, Señor, a partir de este año que casi comienza, podamos todos juntos llevar a cabo la obra que nos ha sido encomendada. Y esto te lo pedimos, Padre,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, y amén. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. El año pasado, en el último servicio del año pasado, hermano, Dios me llevó a hablar acerca de muchos de los acontecimientos que sucederían en el año 2019, en los cuales yo mencionaba, hermano, que quizás la iglesia habría de pasar por un tiempo muy difícil, sin conocer en sí, hermano, lo que de verdad vendría para la congregación y en sí, amados hermanos, para el pueblo de Dios en general. Mas, sin embargo, un año después nos damos cuenta, hermano, cuántas situaciones hemos tenido que enfrentar como personas, como familias y como iglesia. Durante el año 2019, hermano, perdimos a un hermano de nuestra congregación. Partió con el Señor. De alguna manera podemos decir que para él fue ganancia, puesto que ahora está con el Señor. Y también hubo, hermano, diferentes tipos de enfermedades, diferentes tipos de situaciones, diferentes tipos de necesidades, las cuales la iglesia tuvo que pasar. Pero más sin embargo, hermano, al llegar al final del 2019, nos damos cuenta que el Señor está poniendo en el corazón de muchos pastores, no solamente en el mío, sino en el corazón de muchos pastores alrededor del mundo, que hablemos a la iglesia de la situación que el día de hoy se está viviendo en medio del mundo. Esta predicación, hermano, si usted me permite, la dividiré en dos partes. La primera de ellas la compartiré hoy, en donde nuestro Señor Jesucristo directamente da una advertencia a un hombre que representa en general a los creyentes y al mundo. La segunda parte la compartiré, hermano, el martes en la noche, en la vigilia. Pero primeramente, hermano, quiero que definamos todos juntos lo que significa la palabra advertencia. La palabra advertencia, hermano, si usted me pone atención, dice, es la acción y efecto de advertir, de llamar la atención sobre algo, de dar un consejo a tiempo, de prevenir a algo de alguna situación que podrá presentarse en el futuro. Cuando alguien intenta dar una advertencia, hermanos, a otra persona, pretende avisarle acerca de algo en particular que vendrá. Se advierte, hermano, sobre algunas situaciones peligrosas. Cuando llegamos, hermano, a manejar en las carreteras, se nos advierte en determinados lugares que hay curvas y son peligrosas. Se nos advierte también, hermano, de huracanes que podrían ser inminentes, de que podrían llegar a tierra y dañar a los que viven en ese lugar. Se nos advierte de que probablemente en el área de California podría haber un terremoto de grandes dimensiones. Se nos advierte, hermano, de maremotos cuando se dan temblores en determinados lugares. Se nos advierte de tornados, etcétera, hermano. Usted póngale el nombre. Pero ¿cuál es la reacción de usted cuando se le advierte algo? Y especialmente en la iglesia. ¿Cuál es nuestra reacción como personas, hermanos? Un adagio popular reza allá en el mundo, sobre aviso no hay engaño. Sin embargo, la palabra de Dios, hermano, dice en Ezequiel 3, 20 y 21, usted lo va buscando, yo voy a leerlo, dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciera maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. ¿A quién se está refiriendo? A mí. Que tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandará de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto éste vivirá, porque fue amonestado y tú habrás liberado tu alma. Claro, hermano, que es por demás hablar sobre cómo nos fue durante el año 2019. Más bien hablemos esperando el futuro, el 2020. Lo que hicimos, hermano, durante el año 2019 o dejamos de hacer, quedó atrás. El tiempo no se puede recuperar, hermano, no puede retroceder el tiempo.
si nos aplicamos bien en nuestra vida como cristianos durante el año 2019, entonces nos sentiremos satisfechos delante del Señor. Pero si fue lo contrario, de que no nos aplicamos en nuestra vida espiritual durante el año 2019, entonces una advertencia se vuelve una realidad en nuestras vidas. Lo que sí es importante, hermano, es ser conscientes de qué fue lo que captó más nuestra atención en este año 2019. La vida de nosotros, amados hermanos, tiene muchos roles que debemos llevar a cabo. Y cada uno de nosotros, de acuerdo al orden de importancia que le damos a esas cosas, nos daremos cuenta qué tanto nos enfocamos en nuestra vida cristiana y qué tanto pusimos énfasis en las cosas de allá afuera. Decir que donde está tu tesoro está tu corazón. ¿Sabía que para muchos este dicho es irrelevante? Sí, pero para nosotros, hermanos, los cristianos, es de suma importancia el creer que lo que se vivió vino de lo que hay en nuestro corazón. Amén. Y eso fue precisamente, amados hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo quiso que entendiéramos desde el mismo momento en que Él hizo su aparición en la tierra. Él venía a salvar al mundo. ¡Aleluya! Para enderezar el camino de los seres humanos. Nos enseñó el ejemplo de un joven, aquel joven llamado el joven rico, que se puede reflejar no solamente en personas, hermanos, de poca edad, como las jovencitas o los jóvenes que están aquí, pero también se puede reflejar en personas adultas como muchos de nosotros. Jesús confrontó al joven rico con 5 de los 10 mandamientos. Este relato también se encuentra aparte del libro de Lucas en Mateo 19, 16 al 30 y en Marcos 10, 17 al 31. Pero hoy estaremos centrándonos en lo que dice Lucas 18, vaya conmigo, del 18 al 30. Y dice la palabra de Dios en el versículo 18 y 19 de Lucas 18 de la siguiente manera. Un dignatario o un líder religioso o un joven rico, dicen otras versiones, le preguntó al Señor diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús contestándole le dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Y es que el Señor Jesucristo, hermanos, estaba haciendo que aquel joven viese que si él reconocía la bondad de Jesús, era porque veía en él a Dios. Por esa razón, hermano, Jesús le instó a llegar más lejos en su compromiso terrenal. ¿Me escucharon, hermanos? Jesús le instó, hermano, a llegar más lejos en su compromiso terrenal, lo cual le habría conducido a aceptar a Jesús tal como sus discípulos le habían reconocido, como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a este joven, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y es que aquí, hermanos, se ilustra el caso de un hombre que no estaba dispuesto a recibir el reino de Dios como un niño pequeño que se deja guiar por el Señor. Ese joven, hermano, se dirigió a Jesús como un buen maestro y le preguntó qué debía de hacer para ganar la vida eterna. La misma pregunta que muchos de nosotros le haríamos si le tuviéramos enfrente. Nuestro Salvador primero le interrogó acerca de por qué usaba el título de Maestro Bueno. Y le recordó que solo Dios es bueno. Jesús, hermano, no estaba negándose que fuese Dios, sino que estaba tratando de llevar al joven a reconocer este hecho delante de él. Si él era bueno, había de ser Dios, por cuanto solo Dios es esencialmente bueno. En los versículos 20 al 22 del mismo capítulo, si me ayuda, de Lucas 18 dice, los mandamientos sabes. Y yo le pregunto a ¿usted sabe los mandamientos? Los mandamientos sabe, le dice Jesús al joven. No adulterarás. No matarás, no hurtarás,
No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, entonces aquel joven le contestó, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Al oír esto, Jesús le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y entonces tendrás tesoros en el cielo, y después ven y sígueme. Jesús, amados hermanos, le citó a aquel joven la segunda sección de los 10 mandamientos, que trata, hermanos, sobre la relación entre los seres humanos. La primera sección, hermano, tiene que ver con la relación de cada uno de nosotros humanamente hablando con nuestro Dios. El joven podía cumplir con la segunda sección, pero no con la primera parte, que es la que conlleva, hermano, un compromiso más grande, el de agradar a Dios con todo nuestro corazón. Nosotros de la misma manera podríamos cumplir fácilmente la segunda parte, pero podríamos hacerla con la primera. Entonces Jesús, hermano, afrontó la cuestión de la pregunta del joven, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Debemos entender claramente, hermano, que la vida eterna no se la puede heredar una mamá o una hija. No es una herencia. La vida eterna, hermano, no se hereda de ninguna manera. La vida eterna, hermano, tampoco se gana haciendo buenas obras. Como muchos piensan a veces que haciendo obras es como van a llegar al cielo. Y yo le decía en esta mañana a una hermana, si el hermano es entregado, consagrado, santificado, que busca de Dios y aparte hace buenas obras, ¡uy! Eso es un tesoro, le dije. La vida eterna no se hereda, ni tampoco se gana con buenas obras. Ni tampoco se gana teniendo buenas intenciones. Ni tampoco se gana cuando oramos solamente antes de los alimentos. Porque después ya no hay relación con Dios. La vida eterna, hermano, es el don de Dios por medio de Jesucristo. El único camino para llegar al Padre es a través del Hijo. Y no hay otro camino. La relación, hermano, de Dios con nosotros solamente es a través de lo que su Hijo nos enseñó. Y eso era importante que el joven lo entendiera. Al llevar al joven principal de vuelta a los 10 mandamientos, el Señor Jesús no estaba implicando que jamás podría salvarse guardando la ley. Más bien, hermanos, estaba empleando la ley en un esfuerzo para redarguirse a este hombre del pecado en el cual vivía. Más bien estaba empleando la ley en un esfuerzo por redarguir a este hombre. El Señor entonces le citó 5 mandamientos que tienen que ver, hermano, con nuestros semejantes, que es la segunda tabla de la ley. No estaba hablando, hermano, de los 4 primeros mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y aquí es precisamente, hermano, donde aplica la expresión del principio. Para muchos creyentes es irrelevante lo que hay en el corazón, pero para Dios sí es importante lo que hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón, hermano? Aquel joven necesitaba una relación con Dios que evidentemente no tenía. En ese camino, hermanos, se interponían sus riquezas. En ese camino se interponían sus metas personales. En ese camino se interponían, hermanos, sus propias interpretaciones de la Escritura, como muchos de nosotros lo hacemos. La Biblia dice algo y nosotros casi siempre decimos, pero yo digo. Si pudiéramos cambiar un poquito la palabra riquezas y pusiéramos la palabra pretensiones personales, lo aplicaríamos directamente a nosotros. En sí la ley, hermano, condenaba a aquel joven por el hecho de no cumplirla. Sus riquezas eran para él como una piedra de tropiezo, un obstáculo en su camino hacia la meta, que era llegar a la vida eterna. Su corazón, hermano, no estaba en la primera parte de los 10 mandamientos.
Y los primeros 10 mandamientos, hermano, los primeros 4 dicen, vaya conmigo a Éxodo 20 del 1 al 11 rápidamente, leo el versículo 1 en donde dice, y habló Dios todas estas palabras. Habló Dios, dice la Escritura. Éxodo 20 del 1 al 11, repito nuevamente, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, aleluya, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, le dice el Señor, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo. Espero en Dios que esto que estoy leyendo ahorita retumbe en su corazón. Acuérdate del día del Señor. Acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, todo lo que tienes que hacer. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sirviente, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Esta es lo que dice la palabra de Dios. Los 10 mandamientos, amados hermanos, estaban divididos en 2 secciones por el Señor Jesús, que fue quien los dividió. Una en lo que se refiere al amor hacia Dios y la otra en cuanto se refiere al amor a nuestro prójimo. Aquel joven no estaba tomando en cuenta los 4 primeros mandamientos, hermanos. Ya que el primer mandamiento decía, no tendrás dioses ajenos delante de él o delante de mí, dice el Señor. El segundo le decía, no te harás imágenes. El tercero le decía que se prohibía usar el nombre de Dios en vano. Y el cuarto mandamiento que dice, acuérdate del día del Señor. Y el quinto que se convierte en importante para nosotros los seres humanos, honrarás a tu padre y a tu madre y serás de larga vida, que se convierte en el primer mandamiento con promesa. El 6º mandamiento dice, no matarás. El 7º dice, no cometerás adulterio. El 8º dice, no hurtarás. El 9º, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, o sea que no lo criticarás. Y el 10º, no codiciarás. La codicia es un pecado, hermanos. El deseo desenfrenado de querer tener y nunca se sacia tu alma. La palabra de Dios en Romanos 7:7 nos enseña algo. Y es que, hermano, el no codiciar habló directamente al corazón de un apóstol, el apóstol Pablo. Pablo declara abiertamente, hermano, que este mandamiento, el 10º, produjo una profunda convicción de pecado en su vida, fíjese, hermano. Y en Romanos 7:7, él reflexionando dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera, no codiciarás. Para este joven, hermano, no había sido difícil cumplir la segunda parte de los mandamientos, ya que estos los había cumplido a cabalidad, y lo dijo. Todo esto lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta?, preguntó. ¿En qué parte de los mandamientos estamos más centrados, hermanos?
Esta expresión del joven, creo yo, hermano, que es algo muy similar a lo que sucede con los cristianos de este tiempo y en especial con los cristianos de Estados Unidos. Todos cumplimos a cabalidad la segunda parte. Pero ¿qué sucede con la primera? ¿Sabía que a muchos no les interesa congregarse? Y está escrito en el 4º mandamiento. Acuérdate del día de tu Señor. Para otras personas el obstáculo habría sido diferente quizás. Es imposible para cualquiera, hermano, entrar en el reino de los cielos por las riquezas o por cualquier otro medio. Solo a través de Jesús podemos hacerlo. Y el único que puede regenerar la vida del hombre es Dios. Por eso Dios envió a su Hijo único, hermano, para que el mundo pudiera ser salvo a través de Él cuando se arrepiente de su vida. De una vida que no lo está llevando al cielo, hermano. Mire, no hay nada más triste para mí como pastor que de repente me dé cuenta, hermano, que uno de los míos se enferma, de los que yo amo, de mis ovejas se enferma, hermano, y que yo sé que la condición en la que esa persona está viviendo no es la condición más ideal para que en ese momento pudiera partir con el Señor. ¿Por qué será que nosotros, hermano, como una cosa natural, cuando nos enfermamos de inmediato, hermano, se activa el botón de acércate a Dios? ¿Por qué será con nosotros, hermano, que cuando tenemos una necesidad, póngale el nombre, de inmediato se activa el botón de auxilio, acércate a Dios? Dice la palabra de Dios en el versículo 23 al 30 de Lucas 18, acompáñenme por favor. Dice el versículo 23 de Lucas 18 al verso 30 de la siguiente manera. Entonces él, oyendo esto, aquel joven se puso muy triste porque era muy ¿qué? Era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, que esto es un hebraísmo, hermano, que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: pues nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido, Señor. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. La pregunta de aquel joven era: ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y es que a pesar, hermano, de su falta de una buena disposición, se nos dice que Jesús amó a aquel joven, a quien sus riquezas y la vida que llevaba lo separaron de Jesús. Si hubiera seguido a Jesús, si hubiera tomado una decisión diferente, habría llegado hasta la cruz y había recibido la redención, hermano, ya que Jesús en aquel momento se encontraba muy cerca de su muerte en la cruz. Espero que tú sigas a Jesús, porque Él también te ama a ti, hermano. Por eso, hermano, prepárate para el día de mañana, porque la venida del Hijo del Hombre es inminente, más de lo que podamos imaginarnos. Pero ¿qué haríamos si hoy viniera Jesús y nos preguntara acerca de la relación con Él, citándonos los mismos versículos que le dijo aquel joven? Porque ninguno de nosotros en sí sabemos qué dará el día de mañana, ni dónde estaremos el día de mañana. A veces le preguntan a uno: hermano, ¿y usted estaría dispuesto a servirle al Señor en México o en Nicaragua? ¿Y sabe cuál es mi respuesta?
Y lo digo con convicción, donde Dios me lleve. Porque el mismo Dios que me ha, hermano, sostenido en este país, abundantemente. Y no solamente a mí me ha sostenido abundantemente, a ustedes también. Y el hecho es, hermano, de qué es lo que hace falta en nuestra casa. Tenemos todo. Hace unos días unos hermanos amablemente, y bendigo a mis hermanos, me hicieron el favor de invitarme a comer a su casa. Un caldito, hermano, de pescado. Que, ay, Dios santo. Qué rico. ¿Sabe por qué le digo esto, hermano? Porque yo no sé si un día llegaré a predicar en el lugar de donde ellos vinieron y Dios me habló directamente. Pero de una cosa que me di cuenta, hermano, es de lo mismo que estaba hablando en este instante, que Dios nos ha dado y nos ha bendecido abundantemente a cada uno de nosotros. Hermano, ¿le sirvo más caldo? No, hermano, gracias. No se preocupe, hay mucho. Y yo decía, gloria a Dios. Hermano, pan. No, hermana, gracias. No, sí, hermano, aquí hay más pan. Y yo decía, gloria a Dios. Hermano, le servimos cafecito del que usted quiera, y me dieron una lista de cafés. Hermano, ¿le sirvo leche descremada? ¿O le servimos leche entera? ¿O qué es lo que gusta usted que le sirvamos? Si tenemos en abundancia, hermanos. Pero si un día cambiara la historia, dice la palabra de Dios en Proverbios 27:1. Tome solamente la referencia. Proverbios 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día de mañana. Hermanos, hay una advertencia en el aire. El pueblo de Dios se está olvidando de Dios. El pueblo de Dios está sustituyendo su fe por todo lo que llena nuestro ego y no lo que nos acerca a Jesús. El 2019, hermano, para muchos de ustedes, probablemente secularmente ha sido un año de grandes éxitos. Pero casi siempre, amado hermano, cuando tenemos grandes éxitos secularmente, es cuando más fracasos tenemos en las cosas de Dios. Hermano, hoy es día de servicio. No, hermano, hoy estoy muy ocupado. Y yo digo, gracias Dios por darle ocupación a mi hermano. Y es que Dios permite las dos cosas. Permite la ocupación y también permite, hermano, el congregarnos. Bendecidamente nos da el trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Pero también bendecidamente nos permite llegar a la congregación a recibir palabra de Dios. La situación es, ¿qué es más importante para ti? Con esto que estoy hablando no estoy tratando, hermano, ni de criticar a nadie, ni de señalar a nadie, ni de hacer sentir mal a nadie, ni de que salgan enojados o molestos conmigo esta mañana. Mi responsabilidad como pastor es darle una advertencia, hermano. Yo no sé qué dará en sí, hermano, el año próximo. Yo no lo sé, no me pregunte. Pero si viniera algo desagradable, ¿tendríamos suficiente fuerza espiritual para resistir una enfermedad? ¿Tendríamos suficiente, hermano, fuerza espiritual para resistir algo que pudiera venir a nuestro cuerpo? ¿Tenemos suficiente fuerza espiritual, hermano, para enfrentar una situación difícil? Es una advertencia al corazón de nosotros. Y es que, hermano, el estilo de vida de muchos cristianos los está llevando exactamente a la vida del joven rico. Lo tenía todo. No hacía mal a nadie.
Y creía él que con esto era más que suficiente. Yo no mato, dicen algunos, yo no robo. Yo no le hago mal a nadie, yo estoy bien. ¿Y qué de los primeros 4 mandamientos? Lo que aquel joven estaba ignorando es que no había relación con su Dios. Y él era una persona muy buena. Y a veces nos refieren, hermano, cuando hablamos de determinadas personas, no se viera qué buena gente era. Pero qué mejor sería, si viera usted cuánto amaba al Señor y por eso amaba a la gente. Aquel joven lo tenía todo. Y como les decía hace unos segundos, no le hacía mal a nadie. Pero él creía que esto era suficiente para ganarse el reino de Dios. Lo más importante no lo tenía. Una relación con Dios que, amado hermano, no puede ser sustituida absolutamente por nada. Los hombres que dirigen el mundo en este tiempo, amados hermanos, hoy en este tiempo, tienen una agenda en la cual desean que nosotros los cristianos, sí, nosotros la iglesia, nos volvamos moralistas. Sí. Es lo que ellos desean, que seamos, hermanos, perfectamente moralistas, pero no buenos cristianos. Y cada quien, hermano, defiende su propio punto de vista. Las redes sociales están llenas, hermano, de controversias. Las redes sociales están llenas, hermano, de situaciones de pleitos y problemas entre los hombres y las mujeres y los hombres, entre los esposos, entre la esposa con el esposo, entre el esposo con la esposa, entre los hijos con los hijos, entre la suegra contra la nuera, entre el yerno contra la suegra, hermano, y está inundado. Y a veces unos hermanos, suben sus problemas a internet. Cada quien defiende su propio punto de vista. Si eres republicano, estás mal. Si eres demócrata, estás mal. Si eres liberal, estás mal. Si eres independiente, estás mal. Yo estoy bien. Y es que hoy, hermano, los que dirigen este mundo, sí. ¿Sabía usted que hay gente que dirige este mundo? Ellos desean que poco a poco, hermano, los principios básicos del cristianismo sean sustituidos por pensamientos de superación personal. Pero poco a poco, hermano, de una vida conforme a lo que establece Romanos 12, se van alejando. Hermanos, hay una advertencia en el aire. Y es que, hermano, es algo que no podemos negarlo. El anticristo está a las puertas. Quizás ya hizo presencia en este mundo. ¿Qué nos indica eso, amados hermanos, como iglesia? La iglesia no puede dormir. La iglesia tiene que permanecer despierta. Por eso la palabra de Dios nos habla sobre la atalaya que está en lo alto de un edificio, vigilando en el momento que va a venir el enemigo para poder resistirlo. Pero la iglesia está dormida. Estamos dormidos. Llegamos a la casa, hermano, y nos olvidamos del mensaje que dio el pastor. El miércoles, cada miércoles, yo les pregunto en Milpitas, ¿de qué hablé yo el domingo? Y todos, hermanos, han hecho la costumbre de volver a escuchar la predicación en internet para saber qué es lo que van a decir. Eso es importante, sí lo es, pero es más importante que llevemos a cabo lo que la palabra de Dios nos enseña. Si no sabe qué, amado hermano, el mensaje que yo doy quedará como simplemente un mensaje vacío. No se obedecerá.
Yo no voy a ignorar las advertencias, hermano. Yo no las voy a ignorar. ¿Qué nos indica esto de que el anticristo, hermano, está casi presente en este mundo? El rol hoy en día, mire, amado hermano, el rol de la familia, sí, de su familia, está siendo destruido por los dirigentes de este mundo. Para que en su agenda, hermano, que en su agenda estos dirigentes tienen como prioridad que desaparezca el núcleo familiar, que es la base, hermano, del cristianismo. La familia es lo más importante. Para mí como pastor es importante el papá, la mamá y los hijos. Cada uno de ellos, hermano. El rol de la familia está siendo destruido por los dirigentes de este mundo, hermano. Hoy quieren llamarle matrimonio a cualquier cosa que se une. Se pueden casar hombre y mujer, que es lo más natural, para multiplicarse como la palabra de Dios lo establece. Pero también las leyes de este mundo, sí, de este mundo, hoy dicen que 2 hombres pueden contraer matrimonio. Y se olvidan de la raíz etimológica de la palabra. Matrimonio viene de matriz, que da vida. Y se casan hombre con hombre, mujer con mujer. Y hoy en día, hermano, no ha terminado esto aquí, sino que hoy hombres y mujeres se casan hasta con animales. O algunos, como los locos que nos encontramos en internet, que se casan con su muñeca favorita. Estos hermanos que se casan entre el mismo sexo con animales, ya no se podrán reproducir porque son iguales. Del mismo sexo, y el mismo sexo no compagina. Para reproducirse debe de haber hombre y mujer. Nunca te olvides. Hoy en día, hermano, quieren legalizar el aborto más que nunca. ¿Sabía usted cuántos abortos se cometieron en los Estados Unidos este año? 60,000 abortos. Quitarle la vida a un inocente. Quieren legalizar el aborto y dictar leyes como la que dictó el faraón cuando nació Moisés. Todos los pequeñitos debían morir. O como lo hizo Herodes cuando nació el Salvador. La idea de Herodes era de que matasen a todos los niños que estaban por nacer y a los nacidos de 1 año. Hoy, hermanos, de acuerdo al pensamiento de unas cuantas mujeres, todos los hombres somos violadores. Ellas dicen que vamos por las calles buscando víctimas en las cuales satisfacer nuestros bajos deseos. Estas mismas añaden que todos los hombres somos machistas, patriarcales y abusivos. Además de todo esto, hermano, han adoptado una ideología de género. Usted puede ser lo que siente y no lo que verdaderamente es. ¿Me están entendiendo? Bendito sea el momento en que dijeron a mi mamá: señora, es un niño. Porque hasta el día de hoy, después de 58 años, sigo siendo y teniendo el mismo sexo con el cual yo nací. Y seguiré teniendo el mismo sexo hasta el día en que me muera. Se han adoptado las ideologías de género. Y se dice que hoy alrededor del mundo hay más de 112 diferentes especies de género. ¿What? Y es que si tú te sientes perro, pues eres perro delante del gobierno, ¿sabías? Sí, si tú eres hombre y te sientes mujer para el gobierno, tú eres mujer. Y el otro día, hermano, me encontraba algo en internet que a mí me dio un poco de tristeza. ¿Hasta qué punto está llegando la mentalidad de los hombres? Les estoy dando una advertencia, hermanos. Jóvenes, listen. Open your ears.
un hombre que se convirtió en mujer. Salió a las calles vestido de mujer y tuvo un problema con otra mujer. Y esto se lo estaba platicando a un amigo. Y el amigo le dice, al tener el problema con esta mujer, ¿cuál fue tu reacción?, le dijo. Y aquel hombre que se hizo mujer le dijo, la golpeé hasta dejarla casi muerta. Pero como delante de la ley es mujer, no fue abuso de un hombre a una mujer. ¿Me entendieron? Y es que en realidad un hombre golpeó a una mujer. Por eso, si ellos se sienten animales, lo pueden ser. La mujer dragón tristemente es de Guadalajara, hermano, y tiene cuernos, tiene colmillos de dragón, ya las orejas se las hizo como un dragón, la lengua se la partió en dos como si fuera un animal. Si se siente animal, lo puede ser. Si es hombre y se siente mujer, lo puede ser. El gobierno lo avala y paga por la operación. ¿Con qué paga? Con esos taxes. Si es mujer y se siente hombre, lo puede ser. ¿Acaso todo esto no es exactamente lo que anunció el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 3, versos del 2 al 10? ¿Se acuerda que comenzamos leyendo dos versículos, el primero y el último? ¿Pero qué había en medio? Vaya conmigo, 2 de Timoteo 3, del 1 al 9, y esa es la parte que está en medio de lo que leímos al principio. 2 de Timoteo 3, del 1 al 9. Y mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Si no estamos entendiendo esto, hermano, entonces la palabra de Dios no se va a cumplir. ¿Qué es lo que dice, hermano Pablo, a Timoteo? ¿Están listos? Verso 1, mire lo que dice. Póngame mucha atención, hermano, porque esto es una advertencia. También debes de saber esto. Y se acuerdan que yo le decía, dígale a su hermano, también debes de saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos. Porque habrá que hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, no se conforman con lo que son, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? Evítalos. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. ¿Sabía usted, amado hermano, que el lobo sabe oler a la mujer débil? Si Dios te está hablando, escucha. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. La concupiscencia es la debilidad de la carne, el deseo sexual de la carne. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Se acuerda del joven rico? La segunda parte de los mandamientos se la sabía de memoria, pero ¿qué de la primera? Y de la misma manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten ¿a qué? ¿A qué? Dígalo fuerte. A la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe.
Mas no irán más adelante, dice el apóstol, porque su insensatez será manifiesta a todos. La pregunta es, ¿ya fue manifiesta a todos nosotros lo que está sucediendo el día de hoy? Más que inminente, amados hermanos. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como la fue también la de aquellos que vivieron en el tiempo de Noé. Hermano, que esta advertencia que te doy este día no sea ignorada por ninguno de nosotros, que ninguno la ignoremos, sino por el contrario, hermano, preparémonos porque los tiempos son malos e implacables. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Sabía usted que eso dice la palabra de Dios? Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, porque llegará el momento en que el Espíritu Santo ya no estará en medio. Y entonces habrá lamentación y lloro. Vaya conmigo a la palabra de Dios, segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 12. Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 12. Mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios, hermanos. Escucha lo que la palabra de Dios está diciendo, hermano. ¿Ya lo tienen? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12. ¿Ya lo tienen? Lea el título, hermanos, de esa porción bíblica. ¿Ya lo leyó? Ahora permítame leérselo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos creen que Jesucristo regresará? Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente, subrayo esa palabra, fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está ¿qué? Cerca. Que nadie los engañe. ¿Cuántas cosas has oído en la universidad, dijo, que van contra Dios? Incontables. ¿Cuántos cristianos hay en la universidad? Muy poquitos. Pero ¿cuántos socialistas hay en la universidad? Hay muchos. Todos creen que han encontrado la última Coca-Cola del desierto. Y que el socialismo es la respuesta para el día de hoy. Nada más equivocado que eso, hermanos. Dice la palabra de Dios, nadie os engañe en ninguna manera. ¿A quién está hablando? A los cristianos, a nosotros. Porque no vendrá, y se está refiriendo al anticristo, porque no vendrá sin que antes venga primero ¿qué? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, hermanos, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que lo detiene todavía? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos.
y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo, para ganar la vida eterna? Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Muchos de nosotros, amados hermanos, hemos sido escogidos por Dios para salvación. Dios nos dio la oportunidad de ser salvos. ¿Por qué desaprovecharla? ¿Por qué no seguir el camino de Dios? Mira, hermano, yo quisiera que no se les olvidara lo que estoy hablando ahorita. Porque al final del año 2020 haremos un recuento igual como el que estamos haciendo hoy. Ayer miraba un comercial, hermano, en la televisión, en el cual varias familias se reunían. Y llegó una familia en la cual venían varios niños, y cuando llegó uno de los niños, el papá de la familia, de la casa donde llegaban estos niños, le dijo: ven, hijo. Y lo puso junto a la puerta. Y el niño se paró junto a la puerta. Entonces aquel hombre le puso una regla en la cabeza y marcó allí con un lápiz. O sea, ¿cuánto había crecido en un año? Espiritualmente hoy, hermano, haz esa marca. ¿Hasta dónde llegaste? Y pon una línea con un lápiz. Y al final del año te darás cuenta si creciste espiritualmente o menguaste espiritualmente. Hermanos, les quiero decir que el trabajo nunca se va a acabar y nos vamos a morir nosotros y va a venir alguien más a hacerlo. ¿Sabía usted? El trabajo que tú haces, en el cual pasas 7 días de la semana y que no tomas ni vacaciones, hermano, ¿sabías que el día que te mueras alguien más va a venir a ocupar tu lugar? Y fulanito, ya ni nos acordamos de ese. Ya colgó los tenis, dicen algunos. Vaya conmigo al versículo 13 del capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. Mediante la santificación, eso es importante, hermanos. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe. ¿En qué? En la verdad. A lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes. Y yo les digo, estad firmes. Y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, decía el apóstol Pablo. Y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y en toda buena obra. Conforte vuestros corazones y os confirme, que Dios sepa que ustedes se mantienen en toda buena palabra y en toda buena obra. Terminamos el año 2019. Ustedes están jóvenes. Un día, cuando tenía la edad de ustedes, yo pensaba, cuando llegue al año 2000 voy a tener tanta edad. Ahora ellos dicen, cuando llegue al 2050 voy a tener tantos años. Para mí, el 2050 es muy lejos. Para ellos es posible. Pero hoy es el día que ha dicho el Señor. Este será el año agradable de Jehová.
¿En qué sentido? En que nosotros le serviremos a Dios, hermanos. Mire, nosotros como pastores, hermano, no claudicaremos en todo el año en enseñarles, en preocuparnos por ustedes. No dejaremos de hacerlo. El día que tuvimos la reunión de servidores, que había como unos 40 servidores entre las dos iglesias, hermanos, los hermanos estaban espantados. ¿Y todo eso vamos a hacer, hermano? Sí, le dije. Pero ¿verdad que nosotros vamos a hacer la mitad allá en Milpita? Sí, es la mitad allá. ¿Y la otra mitad dónde? Pues en San Francisco. ¿Y ustedes, pastores? Pues en las dos. ¿Y sabe qué? Gloria a Dios. Porque prefiero, hermano, que Dios me encuentre ocupado en su obra que preocupado allá afuera por las cosas terrenales. Ahora, yo no estoy diciendo, amado hermano, que las cosas de allá afuera, hermano, su trabajo, con lo que usted sustenta a su familia, con lo que usted saca adelante a su familia es malo. Yo no estoy diciendo eso. Jamás diría eso. Sería incongruente, hermano. Sería impensable. Sería, hermano, no sé de qué manera llamarlo. Sería, hermano. Pero cada cosa en su lugar. Ubique cada cosa en su lugar. Y decía el Señor, a Dios lo que es de Dios, y al César pues lo que es del César. Pero siempre, hermanos, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo les quiero dejar este mensaje, hermanos. Si me va a amar más por Él, gloria a Dios. Y si ya no me va a querer, pues también gloria a Dios. Pero yo cumplí con lo que dice el profeta. El profeta, hermanos, hablaba claramente de lo que vendría. Si yo me olvidaba, hermanos, de proclamar lo que la palabra de Dios dice. Y termino con eso precisamente lo que decía Ezequiel en el capítulo 3, versos 20 y 21. Si el justo se apartare de su justicia e hiciera maldad, y pusiera yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecaro, de cierto vivirá, dice el Señor. Porque fue amonestado y entonces tú habrás librado tu alma. Creo yo, hermano, y yo hablo a mis hermanos pastores que están en internet. Este es el mensaje que el Señor quiere que demos a la iglesia. A veces damos mensajes muy light, que cuando esperamos la respuesta de la iglesia está dormida y por eso no nos responde. ¿Cuántos dicen amén? Y hay como 1000 personas y uno por allá se levanta y dice, amén. Amados hermanos pastores, la iglesia no necesita que le rasquemos el oído. La iglesia necesita despertar y recibir el mensaje que viene del cielo y que los va a llevar al cielo. Es bueno que prediquemos expositivamente, sí, pero no nos olvidemos del mensaje que viene del cielo para el pueblo de Dios, en el cual está de por medio su salvación. La iglesia necesita volver a Cristo. Mire, cuando ya habían terminado los tiempos y el Señor da un mensaje a un hombre que se le llamó el discípulo amado, y cuando le da el mensaje al discípulo amado en el libro de Apocalipsis, que es el último libro, el libro de la revelación, hermano, el Señor viene delante de ellos y le dice que había una cosa que tenía el Señor contra ellos. Y le dice, lo que pasa, que lo que yo tengo contra ti, es que te has olvidado de tu primer amor. ¿Se imagina usted, hermano, cuando ya uno llega, no sé cuántos años tendrá el que más tiempo tiene casado aquí en la iglesia? Pero se imagina cuando llega el tiempo en que ya el marido por un lado y la mujer por el otro.
Y hasta canciones les componen camas separadas. Perdieron su primer amor. Y eso lo llevamos a la vida cristiana. 2020, un año de bendición que Dios quiere para la iglesia. Despiértate, tú que duermes. Resucita de entre los muertos y te iluminará la luz de Cristo. Póngase de pie, hermano. Cierra tus ojos, hermano. Y permite al Espíritu de Dios que en este momento te hable al corazón. Permite que el Espíritu Santo te hable al corazón, hermano. Decía yo que para muchos es irrelevante lo que dice el versículo, que lo que hay en tu corazón es lo que habla tu boca. Para muchos eso es irrelevante. Pero para Dios es muy importante, hermanos. ¿Dónde terminarán nuestras vidas, hermanos? ¿Dónde? ¿Quién de nosotros es el que va a partir en el 2020? ¿Qué debo de hacer para ganar la vida eterna?, preguntó aquel joven. Y la respuesta está dada: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Padre, en esta mañana yo te doy gracias porque todavía hablas a mi corazón, Señor, para hablar a tu iglesia. Los propios profetas fueron apedreados cuando hablaban al pueblo. Los profetas fueron asesinados por decir la verdad. Yo te ruego, Señor, que en esta tarde tú hables a nuestro corazón y nos permitas, Señor, ir a otro nivel en nuestras vidas como cristianos. El prepararnos para servirte con todo el corazón y de la misma manera que haremos, Señor, objetivos del principio de año, también te pongamos a ti como primer lugar en nuestros objetivos del próximo año. Yo me tracé una meta hace un año, Señor, y lo cumplí. Me costó mucho, pero cumplí. Espíritu Santo de Dios, habla al corazón de mis hermanos, por favor. Y que no nos acoplemos a lo que el mundo dice o lo que el mundo quiere. Dios tiene el control y Él hará como Él quiere con cada uno de nosotros y nunca nos abandonará. De la misma manera que estuvo con nosotros cuando no había abundancia, estará ahora que hay abundancia. Padre, yo te pido que bendigas a tu iglesia en estos últimos días, en estos 3 días. Que bendiga su salir y su entrar, su levantarse y su acostarse. Que bendiga su canasta de amasar, Señor. Que bendiga, Señor, cada uno de sus días, su economía, sus hijos, sus familias, sus trabajos. Que bendiga sus posesiones, Señor. Que bendiga lo que tú les has dado. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová te bendiga y te guarde y tenga de ti misericordia. Que Jehová te bendiga y te guarde en cada uno de los días de tu vida. No se mame en su corazón, hermano.
¿Qué le dirías al Señor en este momento? ¿Qué le dirías? Yo no sé. ¿Qué le dirías? Pero si hay alguna palabra de parte tuya para el Señor, dísela. Dile: Señor, aquí estoy. Envíame a mí, yo iré, Señor. ¿Cuántos estamos dispuestos a dejar, hermano, las malas costumbres que durante el tiempo que hemos crecido hemos venido colectando? Y muchas de esas malas costumbres se han convertido como base de nuestras vidas. Porque están las personas tan adictas a ese tipo de situaciones que les cuesta vencerlas. Pero acércate al Señor y el Señor cambiará eso. De corazón acércate y el Señor quitará eso de tu mente y de tu corazón. Y entonces podrás ver la luz. Gracias, Señor, por este año 2019. Levanta tu mano derecha y dile: gracias, Señor, por este año 2019. Gracias por todo lo que permitiste. Y gracias, Señor, por la bendición que nos diste. Y gracias, Señor, porque estamos aquí esta mañana delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén.